Bueno, queremos presentaros hoy a Beatriz Izquierdo, que es una eminencia criminóloga, no es una señora que hable así porque sí, y que ha tenido la valentía de escribir un libro practiquísimo, utilísimo, que os recomendamos, lo hemos recomendado en la página varias veces, pero os lo voy a recomendar, os lo voy a enseñar, que os puede ayudar muchísimo en un tema que los padres desconocen, muchísimos padres, y que es importantísimo, porque está en la vida de vuestros hijos, aunque vosotros o no los conozcáis o hay muchos que no lo quieren conocer. Bueno, Beatriz, yo quería darte las gracias por este maravilloso libro que nos ha ayudado muchísimo a conocer a fondo un tema que nos preocupa y que ha llegado a nuestra consulta. O sea, que no es que hablemos en teoría, sino que, aunque os sorprenda, llegan niños a la consulta de muy corta edad, 9, 10 años, algunos han abusado de su hermana, o que de su hermana de 5 años, aunque os cueste creerlo, y que nos ha hecho tomar conciencia de este tema. Y el libro de Beatriz nos ha ayudado muchísimo. Entonces, a mí mi preocupación, Beatriz, es cómo podemos ayudar a los padres en este tema. Bueno, es mi preocupación. Antes de escribir este libro yo empecé creando un proyecto que se llama Origen del Mal, que pretendo hablar de una criminología que creo que hace falta en este país, que es criminología educativa. Una criminología que alerte de problemas reales existentes, aporte políticas de prevención y soluciones, porque parece que los criminólogos solo sabemos hablar de asesinos en serie y tenemos otras realidades como esta precisamente, que está afectando a nuestros menores y que muchos padres no conocían, y me alegro de haber sacado este proyecto adelante porque la respuesta ha sido abrumadora. Efectivamente, muchos padres no conocían esta realidad, pero una vez que han tenido contacto con ella, pues se han dado cuenta que está ahí y que, como digo yo en mi proyecto, pues no podemos defendernos de lo que no conocemos. Entonces, cuanto más formados estemos en esta materia, pues seguramente una vez que tomamos contacto con esta peligrosa realidad, cada uno en nuestros hogares sabremos la mejor manera de defendernos. Fíjate, a mí me ha chocado mucho que vivimos una sociedad que supuestamente defiende a la mujer y promociona el feminismo, unas veces más sano, otras veces más disparatado, pero ¿cómo se consiente esta realidad de la pornografía que está haciendo apología de la vejación de la mujer, de la cosificación de la mujer, de unas realidades que te chocan, que desde los gestores de la sociedad no se corten seco y no se pongan remedios? Bueno, ese es precisamente uno de los problemas con los que nos encontramos, que estamos lanzando mensajes contradictorios, no solo a nuestros adultos, sino fundamentalmente, y los que más me preocupan, que es a nuestros menores. Tenemos un tipo de pornografía que recoge todo, pero una que acumula miles y miles de visualizaciones y de likes, con lo cual aporta un refuerzo a aquel que lo visualiza, piensa, bueno, esto no es algo que me guste solo a mí, porque aquí hay un montón de personas que se han sentido a gusto consumiendo este tipo de contenido y además lo suficientemente a gusto para plasmar en un like que están de acuerdo con este contenido. Entonces, es un tipo de pornografía esa que acumula tantos likes que tiene simulaciones de conductas tipificadas en nuestro Código Penal como agresiones grupales, vejaciones, insultos, agresiones verbales. Y estamos mandando mensajes contradictorios a nuestros menores, porque si nuestros menores están accediendo sin ningún tipo de control a ese contenido que es gratis, que es lícito y que es de fácil acceso, pero por otro lado acabamos de aprobar una ley el 7 de octubre en nuestro país que ha puesto el foco en el consentimiento, y no queremos que nuestros hijos sean ni víctimas ni agresores, tenemos un problema si no abordamos esta temática. Porque si ese tipo de pornografía constituye la base de su educación sexual, nada bueno les estamos aportando, y además que si no les informamos de que esa ley existe y que sus conductas, si pusieran en práctica ese tipo de imágenes que están consumiendo, podrían dar lugar a que se iniciara un procedimiento contra ellos, pues es como mandarles a la guerra desarmados. Claro, claro. Mira, un tema que yo creo que también a nosotros nos preocupa es que los padres no hablan, muchos padres no hablan de educación sexual, afectivo-sexual a sus hijos, que desde luego nosotros consideramos que es una responsabilidad de la familia.
El Estado no se tiene que meter en cómo cada uno educa, no sé que esté rayando en un delito, pero tú tienes derecho a educar a tus hijos de acuerdo a tus valores. Y entonces, como los padres, por ideas equivocadas, porque si hablo de esto con mi hijo le voy a sexualizar o le voy a hacer a preocuparse por algo que todavía desconoce, no lo hablan. Y como dice el informe de FAD, por no hablar con tus hijos correctamente y formarte y prepararte de lo que es una educación afectivo-sexual, pues al final los niños se están educando a través del porno y de este porno brutal que tú nos has hecho ver, que yo desconocía. O sea, sí. Entonces, ¿qué nos dirías respecto a esto? Bueno, está claro que una responsabilidad a la hora de ejercer una maternidad, una paternidad responsable es abordar todos los temas, y lo que no puede ser es que nos hayamos convertido, por ejemplo, en expertos en nutrición y que hoy en día pues no se nos ocurre darle de merendar a nuestro hijo, como nos daban a nosotros, un trozo de pan con una capacidad gorda de mantequilla y llena de azúcar por encima, porque hemos aprendido pues, que a lo mejor merendar frutas es algo mucho mejor, y no se nos ocurre ir a la playa sin dar protección a nuestros hijos y exponerlos a las consecuencias que puede tener un melanoma el día de mañana. Pues esto es otra materia más de la que nos tenemos que hacer expertos. Expertos en redes sociales, porque no se puede satanizar un lugar en el que pasan muchísimo tiempo nuestros hijos y estar desconectados. No solo es que las tengamos que conocer, sino que deberíamos ser usuarios de las mismas para darnos cuenta que ese espacio es aquel en el que pasan muchas horas nuestros hijos, mucho más que jugando a la pelota, pues ahora en redes sociales, que se exponen en las mismas, que nos dan señales de cómo se encuentran muchas veces anímicamente. Porque si seguramente ya no cenamos con ellos y no les miramos a los ojos, habrá que intentar mirarles a los ojos por lo menos de esa ventana que son sus redes sociales, a ver cómo se encuentran, y se detectarían muchas cosas. Y luego, por otro lado, hay que superar el pudor. No puede ser que por nosotros en casa no querer mencionar este tipo de palabra, como puede ser pornografía, no alertemos de que si han consumido y llegan a consumir eso no constituye una relación sana, segura ni consentida, y que si se pasan ciertos determinados límites, además, podría ser incluso constitutivo de delito. Entonces ha llegado el momento de superar ese pudor, y se habla mucho de educación afectivo-sexual. Yo creo que la sexualidad se descubre, y que además los niños llevan sus propios tiempos y que no tiene nada que ver el grado madurativo de unos con el grado madurativo de otros, pero que desde luego la afectividad, la empatía, los valores, que parece que los hemos perdido un poco por el camino, hay que recuperarles, porque si tú a un niño desde los 10 años le explicas que cuando está jugando con sus compañeras o con sus compañeros en el colegio no tiene ninguna gracia, sin venir a cuento y sin media palabra, tirarle de la coleta a la niña y sin preguntarle ni siquiera si le haría gracia, seguramente si eso el día de mañana se extrapola a una imagen en que está consumiendo, en que se ven ese tipo de imágenes sexualizadas, podrá rechazarlo instintivamente porque ya sabe que es que no tiene ninguna gracia hacer ese tipo de cosas a la gente. Pero claro, si no hablamos de nada de eso, pues están muy perdidos. Claro. Mira, has sacado un tema muy importante, que es el tema de la comunicación. O sea, el tema de, bueno, tocaríamos muchos temas, el tema de las prisas, de los sobreocupados que estamos, que no tenemos tiempo para... Pero esto es importantísimo, o sea, es que de aquí depende el futuro y la salud afectivo, sexual, mental, sus relaciones con los demás, con las mujeres, es importantísimo. Entonces, es importante a los padres que tengan un tiempo de comunicación. Nosotros en nuestros artículos damos un montón de pautas sobre cómo hablar y cómo crear un clima de confianza en que puedas hablar de estos temas, según el nivel de maduración del niño, según el tipo. No se pueden hacer cosas así generalizadas. Yo lo que creo que también es que no es el colegio ni un profesor, como el caso que ha pasado ahora en Mallorca, de que manda pues en la asignatura de castellano pues un manual pornográfico. No es el colegio, son los padres los que tienen que educar esto, y tienen que encontrar espacios y un clima afectivo, tranquilo y de confianza, donde el niño pueda hablar de estas cosas. Mira, Carmen, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, pero la realidad es que muchos de esos padres no van a asumir esa responsabilidad. Y cuando ellos no lo asumen, el otro eslabón de la cadena en el que debemos confiar deberían ser los colegios, porque si no, nadie les va a explicar esto. Entonces, ojalá
los padres tomáramos conciencia. Yo soy muy de entonar el mea culpa y lo primero que digo siempre es que nos pasamos el día diciendo frases como deja el móvil, no sabes hacer otra cosa que estar con el móvil en la mesa no, por favor, es un maleducado, siempre con el móvil. Bueno, el móvil se lo hemos entregado nosotros, los adultos, sin medir el alcance, por supuesto, de aquello que le estábamos entregando. Si nos hubiéramos dado cuenta y hubiéramos medido que a través del mismo van a poder sufrir vejaciones de compañeros, van a compartir imágenes sexualizadas de ellos mismos o un depredador sexual se podría tener contacto con ellos, creo que ningún padre en su sano juicio habría entregado ese dispositivo, pero la realidad es que lo hemos hecho. Bueno, pero pues estamos a tiempo de corregir y además si tenemos una buena información. Nosotros recomendamos que jamás se dé un móvil a un niño menor de 13 o 14 años y si me apura subiría la edad. Es como entregar un coche sin tener carnet de conducir. Por supuesto. Y tienes que poner unos límites, todo eso lo escribimos en nuestros artículos. Pero fíjate, has sacado un tema muy importante, el tema de las pantallas. O sea, cuéntanos un poco cómo las pantallas, no es esa cosa ingenua, o sea, qué peligros y qué uso incluso los propios padres hacen inadecuado, como es, van a cenar, yo veo en verano una mesa de padres cenando y una mesa de hijos al lado, todos a los que les han dado el móvil para que no les interrumpan la cena y no molesten. Pues mira, Carmen, yo te voy a hablar de una figura en este caso que a mí me parece muy esperanzadora, que son los abuelos. Ah, sí. Que a mí me encantan. Porque son aquellos que no han tenido ese contacto con la tecnología como nosotros, que nos lanzan una mirada desafiante cuando ven que hemos ido a verles y no les estamos haciendo caso, porque nosotros los adultos, no los niños, estamos pendientes de un dispositivo. Bueno, hay que volver la mirada hacia ellos. Creo que han estado muy acertados más que nosotros viendo los peligros que podrían traer para la familia, para las conversaciones, para la desconexión que tenemos ahora mismo entre los miembros. Y a mí me encanta, por ejemplo, pues cuando voy con mi padre a un restaurante y a lo mejor están tardando muchísimo y saca unas cartas para entretener a mi hijo. Y además ni se le pasa por la cabeza, o una sopa de letras que coja una pantalla. Entonces yo creo que es una figura que hay que recuperar. Y luego las pantallas, hay que establecer controles parentales con las mismas, pero yo siempre digo lo mismo, tampoco pueden actuar como una especie de placebo mental, porque hay mucha gente que piensa que ha instalado controles parentales en los dispositivos de sus hijos y entonces ya se queda súper tranquilo. Bueno, muchos son nativos digitales, saben perfectamente cómo establecer, cómo quitar esos controles que hemos puesto nosotros, y por otro lado además que mucha gente, por ejemplo, se queda tranquilo porque en el dispositivo móvil tiene esta aplicación de control parental, pero es que hay muchos pedófilos contactando con nuestros menores a través de los videojuegos a los que juegan. Y nadie se podría imaginar que un depredador va a entrar en el salón de nuestra casa y que mientras que nuestro hijo está jugando a lo mejor delante de nosotros a un juego, a un videojuego, está en línea alguien contactando con él que no solo no es un niño de 12 años, sino que es alguien cargado de perversas intenciones. Entonces son pocos años de los que tenemos que estar pendientes de nuestros niños, hay que hacer un esfuerzo importante. Bueno, pues llegará el momento en que seguramente no querrán venir de veraneo con nosotros y los echaremos de menos, pero hay unos años importantísimos y yo creo, además, y fijo la edad entre los 8 y los 12 años, que hay que estar muy pendientes de ellos. Claro. Es muy importante que el niño no vea, nosotros mandamos en nuestros artículos que el niño que vea el móvil en un sitio público, que los padres lo puedan controlar. Y aún así, estando en un sitio público han pasado cosas terribles. Sí, terribles. Entonces yo en esto, en otras cosas, pues soy más, no sé, pues menos visceral, ¿no? Y intento decir pues que cada uno sabemos perfectamente en nuestros hogares cómo defendernos de los peligros y manejaremos esto igual que a lo mejor manejamos cuando a cierta edad pues un hijo quiere hacerse un tatuaje, ¿no? Bueno, pues en cada familia sus normas, pero en esto soy tajante. Sí, los menores jamás y bajo ningún concepto deberían hablar con desconocidos. Sí. No es otra cosa que no es más que lo que nos han dicho a nosotros toda la vida. Sí. No se habla en un parque cuando eres pequeñito con un desconocido, no se cogen caramelos de un señor que nos los ofrezca por la calle. Es lo mismo, las redes sociales no han creado al depredador. Las redes sociales son un escenario en el que se mueven, pero se mueven muy bien porque les da el anonimato que siempre han querido. Si antes a lo mejor se disfrazaban en un parque para pasar desapercibidos, el anonimato ya de por sí se lo da las redes. Y además tienen, y suena terrible decirlo, pero tienen una oferta como no han tenido nunca de nuestras imágenes de nuestros menores sexualizadas que ellos mismos generan los menores y las cuelgan. Entonces, bajo ningún concepto hay que hablar con desconocidos.
Y esto es algo que no se puede tener una conversación un día con nuestros menores. Eso tiene que ser como un mantra que les repetimos constantemente y de vez en cuando. Entonces dice la gente, es que no tienen miedo a nada. Bueno, deberían tenerlo. No pasa nada por tener miedo a los peligros reales. No se trata de hacer niños que vayan atemorizados por la calle, pero yo formo parte de la generación de las niñas de Alcácer de este país. Sí. Y yo era la prudente del grupo, pero alguna vez se me había ocurrido hacer autostop, sobre todo en zonas de verano y siempre con un grupo de amigas, pues a lo mejor si estabas en una zona de costa y querías ir a visitar a una que vivía más lejos, pues íbamos. Bueno, pues aprendimos de esas conversaciones a las que no escapamos, a tertulias televisivas o radiofónicas, que era un peligro subirse con un extraño a un coche y subirse además 3 tampoco te salvaba de una desolación. Bueno, pues nuestros niños tienen que entender que en las redes sociales hay depredadores, que eso no está pasando en Milwaukee y que está pasando aquí, la semana pasada concretamente, pues desgraciadamente en Albacete y en Madrid. Entonces, pensar que ese peligro está lejos, no solo está lejos, sino que está dentro de nuestros salones y en nuestros hogares, y con esto sí que hay que ser tajante, porque además no hay ninguna necesidad de que hable con un extraño. Claro. Mira, un tema que me ha fascinado de tu libro y que nosotros conocíamos, pero creo que los padres deben de conocer, el tema del grooming y la historia de esta Alice, que me ha parecido preciosa. Fantástica. Y bueno, pues nos puedes contar un poco qué es eso del grooming. Bueno, Alicia Kociakevich vivía en el estado de Pensilvania, era una niña con 14 años y era la primera vez que surgían en internet en el año 2002 los chats incipientes en línea, y esta niña hacía algo que has dicho tú, ¿no? Que los dispositivos tienen que estar, y lo hacían de manera instintiva, porque solo debía haber un ordenador y estaba en el salón de su casa, eso de estar a la vista. Bueno, a pesar de estar a la vista, llevaba unos meses tonteando con el que ella pensaba que era un compañero de un instituto del pueblo de al lado, y un día dio un paso más y decidió salir a la calle el día de Año Nuevo a conocerle. Lo que se encontró al salir de la puerta de casa era un varón de 38 años del estado de Virginia, que la sustrajo de su hogar, la metió en un coche y la sometió a las peores de las vejaciones y además lo retransmitió en directo. Como dice ella en sus propias palabras, un depredador me salvó de otro depredador, porque uno de esos pedrastas que estaban consumiendo ese tipo de imágenes en directo le parecieron demasiado y además se dio cuenta que la niña era la niña de los cárteles del FBI. La iban a ejecutar a las 4:30 de la tarde y el FBI la salvó a las 4:20. Para mí es un ejemplo de superación Alicia y además invito a la gente a que la siga a través de las redes sociales, porque con solo 14 años, cuando se recuperó de sus heridas y del shock postraumático, creó el proyecto de Alicia Project, y se dirigió a los institutos y a los colegios de Estados Unidos alertando sobre que esto estaba ocurriendo. Era el primer caso de grooming con secuestro y un desenlace casi fatal si no llega a ser por el FBI. Han pasado 20 años y empezamos a hablar ahora en los colegios y en los hogares de esto. Llegamos tarde, pero hay que aportar soluciones, no vamos a ser catastrofistas, habrá que alertar de que esto está pasando y que hay que protegerles. Claro. Oye, y es verdad, yo no entiendo mucho pero que haya aplicaciones que te cambian la cara, la voz y que te pueden hacer pasar por otra persona. Bueno, el problema es que ahora, como todo está dando un paso de gigante, la tecnología, pues ahora mismo nos encontramos con la inteligencia artificial, y nos encontramos además con marcos jurídicos muy difíciles de regular. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa, como se está denunciando, si se está jugando un adulto o un menor a un videojuego y agreden sexualmente a tu avatar? Es un avatar, es una extensión de tu personalidad. Es alguien que se parece a ti físicamente, pero realmente está en el mundo del metaverso y contra eso hay que empezar a legislar, pero estaremos de acuerdo en que no sería agradable que nuestros hijos ya de por sí están jugando a juegos que toleramos que tienen un cierto grado de violencia, si además se ejerce violencia sexual contra esos personajes. Bueno, todo esto están trabajando para regularlo, pero hay que estar muy pendientes. Mira, nosotros después de este tema queremos meternos con los videojuegos, porque los videojuegos, desde la psicología científica, es un entrenamiento poderosísimo en violencia, en agresiones, en todo este tipo de cosas. Entonces vamos a analizarlos, a estudiarlos, pero me gustaría que tú nos des a los padres una sugerencia sobre eso, porque los videojuegos en que matas, sí, está aceptado socialmente que se mata, y luego nos chocamos que los niños y que maten y que entren en los colegios. Sí. O sea, me encanta que hayas sacado este tema, Carmen, porque me lo preguntan mucho, y aquí sí me gusta hacer una diferencia entre videojuegos y pornografía. Porque en los años 90 hubo un caso muy sonado, bueno, no en los 90, era más tarde, yo creo que era el 2000 en nuestro país, que era el asesino de la katana,
que era un niño que lamentablemente acabó con la vida de sus padres y de su hermana, y además tenía una estética muy parecida al videojuego al que jugaba. Se puso todo el foco y asistían debates en Estados Unidos en los años 90 sobre la violencia en los videojuegos, y es verdad que existe, pero hay una diferencia fundamental, porque como no estamos en guerra en Ucrania ahora mismo en España, en nuestro país, un menor es capaz de discernir solo cuando está consumiendo los videojuegos lo que puede ser ficción y lo que puede ser vida real. Que es un problema que consuman. No estoy diciendo que tengan que consumir contenido violento. Lo que me refiero es que la pornografía es un paso más, incluso, o sea, que si nos preocupan los videojuegos más la pornografía, porque un menor no ve, y gracias a Dios porque sería un delito, cómo se practican las relaciones sexuales. Entonces puede pensar que eso que está viendo, que es legal, que es de fácil acceso y que es gratuito, puede ser una relación sana, segura y consentida en el futuro, porque salvo que nosotros les demos pensamiento crítico, no son capaces de discernir lo que es real y lo que no. Y eso es algo que hay que decirlos, que eso que están viendo ahí es ficción prácticamente y que no tiene nada que ver con una relación real. A mí, fíjate, no me convence, o sea, uno de los argumentos que dais es que no es real. A mí es que no me preocupa, eso, por supuesto que me preocupa que no sea real, pero me preocupa mucho más que se muestre eso, o sea, que el amor, la unión sexual, que es una de las cosas maravillosas que tenemos, que se convierta en esa cosa tan atroz. Sí. Y como psicólogo, sí está demostrado, o sea, nuestro sistema de aprendizaje, uno de los más potentes es la imitación. Sí. Y entonces, en la imitación con ensayo conductual, que es otra forma de aprender que se está viendo en los videojuegos, es que me parece... No, a lo mejor me expresa mal, que los videojuegos me preocupan, pero que me preocupa todavía más porque pienso que con los videojuegos no todas las mentes claramente están preparadas, tú sabes, desde el punto de vista de la psicología, para el mismo tipo de impactos, pero que entiendo que muchos niños son capaces de discernir solos, aunque su padre no se siente a decirle, mira, es que esto es muy violento y no me gusta. Tiene como pensamiento crítico solo con salir a la calle y ver que hay otro tipo de vida, pero es que con la pornografía no hay otra opción, como no hablemos con ellos y les demos pensamiento crítico. De todas maneras, yo creo que también los videojuegos, la televisión, yo siempre he sostenido que la televisión podía, cuando era televisión y no era internet, un medio de educación potentísimo, en una comida, en un almuerzo con una ministra de Educación, pues se me contestó que es que hay que respetar la libertad individual y que no se puede pues censurar determinados programas y tal. Pero yo sí creo que es que no nos damos cuenta que es un medio importantísimo de educación y que lo estamos educando mal. ¿Por qué no lo utilizamos para educar en valores, en generosidad? Mira, hay una película que está ahora, no sé si sigue, que se llama Libres, que es sobre te la recomiendo si no la has visto, que es sobre la vida en los monasterios de clausura, que pues muchas veces no entendemos qué hacen. Y dice un monje, me parece que es un jovencito, es que si en la vida cotidiana funcionáramos así, el mundo sería de otra manera. O sea, que yo creo que ¿por qué no educamos en valores buenos, positivos, en los que está basada nuestra civilización y no coger esas partes más oscuras del ser humano, que también están, pero ¿por qué centrarnos en eso? Bueno, yo algo que me gusta es siempre lanzar un mensaje esperanzador, porque además cuando imparto charlas en los colegios y con los padres y a los profesores se quedan como en shock al principio y digo no, o sea, yo creo que esto ha dado un paso de gigante, el tipo de contenidos a los que están accediendo, nos ha pillado todo muy grande y como siempre digo, no hemos sabido medir el alcance. Pero si hacemos bien las cosas, y creo que ahora mismo hay un movimiento que vamos de verdad, en cuanto se descubre, porque si desconoces la problemática nada, pero cuando tienes contacto con ella hay un movimiento de un poco de todos a una, son menores, cuidado con el tipo de sociedad que queremos tener, y si lo conseguimos y lo hacemos bien, seguramente tendremos las generaciones en el futuro mejor formadas afectivo, sexualmente hablando, y que podrán disfrutar cuando llegue la edad adecuada de una sexualidad donde haya consentimiento, donde haya diálogo y se habrán hecho muy bien las cosas. Conexión y amor. Y miradas, y más que posturas imposibles y cosas terribles. Mira, me parece muy interesante, o sea, yo creo que
los profesores tienen una labor importante. El problema es que los profesores están mediatizados ahora por las políticas y las ideologías del poder, y entonces pues no sé, pues caen en esta cosa que ha caído el de Mallorca, o vas como fui yo a Getaria hace un par de años y estaba todo el ayuntamiento sembrado de fotos de niños pequeños, niñas con un pene y niños con una vulva, o sea, todos tenemos, vamos, yo te digo que me cuestiono mucho la política educativa que se está llevando, pero sí creo que una correcta política educativa, los maestros y los profesores juegan un rol importantísimo. ¿Qué sugerencia nos darías o cómo se podría compaginar rescatar a esos maravillosos profesores que son estupendos y llenos de ganas de hacer cosas buenas, de a veces pues la política que se está llevando a cabo? Bueno, yo soy una ferviente defensora, ya lo era de siempre, soy en general muy defensora de las carreras vocacionales. Sí. Y que además tienen cierto compromiso social, y está claro que educar a los menores, yo además que creo en la prevención, el fin último de la criminología, hablar de prevención sin hablar de los colegios y las aulas, claro, es imposible. Creo que están desbordados nuestros maestros, creo que se les está pidiendo que suplan las carencias que hay en miles de hogares. No creo que ninguno, cuando ejerció esa carrera tan vocacional o decidió ejercerla, pensara que iba a tener que ser capaz de detectar que si una niña aparece con unos cortes en un caso de agresión en los colegios, que es ya una conducta antisocial y que además seguramente proviene de un menor que está sufriendo en su hogar el propio agresor, que es de lo que también me gusta hablar, ¿no? Sí. Un menor que agrede muchas veces un menor que está sufriendo y que está llamando la atención o imitando conductas de su hogar. Bueno, pues con todas estas cosas se le están encontrando los maestros, se les piden muchas cosas y también tienen miedo a... Es difícil abordar esta tarea porque estamos hablando de pudor, de creencias, de los hogares que deberían hacer este tipo de cosas. Entonces, si doy un tipo de sexualidad, los padres me dicen que ni hablar de ese tema. Si no lo hago y en los hogares no se está dando, nuestros menores están desprotegidos. El otro día me preguntaba en un medio de comunicación, Beatriz, ¿crees que es necesario o sería muy exagerado hablar de un pacto de Estado para abordar esta materia? Y digo, cuando es niños, un pacto mundial. Sí, cuando hablamos de niños no es pacto de Estado, es un pacto mundial, y seguramente yo lo que les digo a los profesores es que sean muy prudentes por ahora, que hasta que no exista una asignatura que deberían abordar los expertos y que sea algo multidisciplinar, donde intervengan sexólogos que saben perfectamente a la edad que los niños pueden tener qué inquietudes, psicólogos y profesores, por supuesto, pues que sean prudentes y que intenten hablar con ellos, pero que se centren más en la afectividad que en la sexualidad, porque no he tenido la ocasión, porque he estado fuera de leer el cómic del que hablas, pero desde luego tampoco creo que un profesor se imagine que cuando va a exponer eso le pueden presentar una denuncia. Entonces, mucha prudencia, porque los padres pueden tener razones para considerar que eso que se ha exhibido a un niño es pornografía, y exhibir pornografía a un menor en nuestro país es un delito que está tipificado en el Código Penal. Bueno, pues yo también comparto el apoyo y el reconocimiento a esta entregada y generosa profesión que son los maestros, y vocacionales además, pero que a veces pueden estar condicionados pues por ideologías o por políticas que hoy día son muy ideológicas, que realmente y carentes de fundamento científico, o sea, y entonces, bueno, yo comparto... Están desbordados, me encuentran realidades pues muy difíciles. Me dicen que aparecen los niños en mitad de la clase de cualquier cosa, puede ser una clase de ciencias naturales, y te saltan con una cosa de este tipo, que la profesora además dice, bueno, espérate, porque claro, ahora mismo acabas de abrir este melón en mitad de clase. Claro, ¿contesta la profesora directamente? ¿Sería mejor derivar eso a una persona encargada dentro del colegio que abordara esta temática? ¿Es adecuado hablar con ese niño sin que los padres estén de acuerdo, pero el niño te acaba de trasladar una inquietud? Si no se la solucionas, va a internet a buscarlo. Si va a internet, que es la materia de mi libro, ¿qué se va a encontrar? ¿no? Entonces los profesores pues no saben muy bien qué hacer. El otro día estaban muy revueltos en un centro de Málaga, me lo contaba una profesora encantadora, porque estaban como peleándose los niños con las niñas, no entendían muy bien qué estaba pasando, y ya la niña a final de semana vino muy indignada, una niña con gafitas, a decirle a la profesora que estaba muy enfadado con fulanito porque no la llamaba por su nombre. Bueno, no te estoy llamando. Por nombres de actrices porno. Eran niños de sexto de primaria.
con 11 años. Qué Entonces, en toda esa semana que había habido ese revuelo en el cole, seguramente un niño que había consumido algo había identificado a una de las niñas con ese nombre, la niña no sabía lo que le estaban llamando, pero la niña seguramente, como hacen siempre, habrá acudido al dispositivo móvil a buscar en un buscador ese nombre de esa persona y eso ya le habrá llevado a un tipo de contenido pornográfico y ya en esta clase pues se había abierto el melón. Sí. Es así. Bueno, Beatriz, que tendrás muchas cosas que hacer. Ha sido un placer. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, este tema. Solamente una última pregunta. ¿Te encuentras acogida y encuentras aceptación en los colegios para llevar tu mensaje y hablar de este tema? No. Me encuentro padres muy preocupados, pero me encuentro que cuando mencionas la palabra porno existe miedo y pudor. Claro. Y no saben muy bien cómo abordar esta temática. Y eso que yo no me dirijo jamás a los menores, y es porque los respeto profundamente y porque considero que quienes mejor conocen su nivel madurativo son sus padres y sus docentes. Los propios docentes me dicen que no tiene nada que ver un curso de sexto de primaria de un año con la promoción siguiente, porque si por ejemplo están rodeados de hermanos mayores serán una promoción muy espabilada como les pasa, y otros pues son muy bebotes y muy niños todavía. Entonces, ¿quién soy yo para entrar como John Wayne en un colegio y empezar a hablar de pornografía a los niños? No se me ocurriría jamás. Yo me dirijo a los padres y a los docentes, y aún así, padres y docentes sí, pero muchos directores de colegio se muestran reticentes a hablar de este tema. Bueno, supongo que también preocupados por estas otras problemáticas de gente que ha entrado en los colegios y a lo mejor ha empezado a hablar a una edad muy temprana a niños de la autoexploración física y los padres salen horrorizados. Entonces también les entiendo, no les estoy juzgando. Bueno, pues que entiendo que cuando me lleguen a conocer y llegue más mi mensaje entenderán que lo que quiero hacer es simplemente ayudar. Claro. Bueno, pues Beatriz, millones de gracias por tu tiempo y tu dedicación y haber sido tan valiente de meterte en este tema tan peliagudo y tan desconocido para la mayoría de nosotros, incluso psicólogos, que hasta que no nos han llegado casuística a la consulta, pues no éramos conscientes y vamos, no nos hubiéramos creído esta realidad, sino es que la estás viendo, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias a vosotros por darme voz. Creo que esto solo podemos conseguir todos juntos. Claro, sí. Tenemos que ser salmones. Tenemos que ser salmones, exactamente. A luchar contra corriente. A luchar contra corriente, eso es. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues volvemos a plantear el libro que se llama De los Reyes Magos al porno. Muy gráfico, que así pasan los niños. O cómo un niño puede pasar de la más inocente a la más perversa de las fantasías. Y añadimos nosotros, no pienses que esto les pasa a los otros, que tu hijo está exento. Tu hijo puede ser uno de estos y tú no lo sabes.